Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy es el 10 de julio. Este es el informe semanal del Movimiento Larouchista. Eh, bueno, ha sido un día y una semana muy movida, con algunos logros y con mucho más que hacer en términos de nuestro trabajo. Vamos a hablar sobre la reunión que se acaba de celebrar entre López Obrador y Donald Trump, que fue algo bastante positivo, en particular por el papel que jugamos nosotros en esa reunión y lo que significa en términos de las posibilidades a futuro del cambio de la situación estratégica. En particular, lo que nos habíamos pospuesto como la tarea de esta última semana, de la circulación amplia de la declaración del Mozilla sobre que el presidente López Obrador llevara la discusión con Trump, la propuesta de que urge una reunión del grupo de los cinco miembros permanentes de las Naciones Unidas, tal y como lo propuso Putin, en la misma dirección que Helga Seplarrush ha estado indicando, por la urgencia absolutamente, la urgencia urgente, valga la redundancia, por la crisis que estamos viviendo a nivel de la economía, la situación financiera, lo de la pandemia y demás. No sabemos si López Obrador habló de eso en específico con Trump, pero el tema está planteado. Absolutamente se está discutiendo a nivel internacional, pero no tenemos todavía el logro de que eso se va a hacer y se tiene que hacer de inmediato, no hay tiempo. Requerimos algo así como una sorpresa de septiembre, un viraje, un golpe de timón a nivel internacional en esa dirección, que sí es un golpe de timón, pero también es muy factible dadas las circunstancias. Ahora, antes de pasar a esa discusión específica de lo que significa la reunión López Obrador-Trump y el cuadro estratégico, quiero primero darles un informe sobre otros aspectos de lo que está pasando y en particular resumir un memorándum que sacó Helga Seplarrush, creo que fue antier, con 6 puntos sobre la situación estratégica, en particular en lo que se refiere a la pandemia y lo que tiene que ser nuestra actividad al respecto. Y cómo eso se conecta con el golpe de Estado que sigue activo por parte de los británicos en contra de Donald Trump. Y entre paréntesis simplemente les digo, si alguna duda tenían de por qué los británicos les urge no permitir un segundo periodo presidencial de Trump, como ellos mismos lo han dicho abiertamente en sus diferentes publicaciones y como queda claro por lo que han hecho desde el Reino Unido, Steele y otros y los agentes acá, pero por si acaso quedaba alguna duda de eso, creo que solamente hay que ver lo que pasó en la reunión entre López Obrador y Trump para ver cómo pueden haber cambios muy profundos, muy rápidos y muy importantes bajo las condiciones actuales. Y para la gente que vio esa reunión desde fuera, sin entender el momento histórico y los antecedentes, quizás le parezca algo improbable, insólito, imposible, etcétera, pero ese tipo de viraje, especialmente aplicándose a la relación de Estados Unidos con China y Rusia, es no solamente urgente, sino posible. Y los británicos bien lo saben, y por eso la cuestión del golpe, que sigue muy vigente. Ahora, Helga dijo lo siguiente, 6 puntos básicos. Dijo, miren, primero sobre la pandemia, en términos de quién o qué es responsable. La pandemia fue causada por 50 años de políticas de saqueo de la City de Londres y de Wall Street. Y lo que lograron esas políticas fue reducir la densidad relativa potencial de población por debajo de la población actual. Es decir, la métrica fundamental de la Rush en economía física, que muchos de nosotros estamos estudiando de nuevo en las varias clases que estamos realizando. Pero esa métrica de la densidad relativa potencial de población, en efecto, por esas políticas de saqueo a nivel mundial, ha bajado
por debajo de lo que es la población existente. Y por lo tanto, como LaRouche lo pronosticó, este tipo de pandemia necesariamente iba a ocurrir. Y si la gente, dice LaRouche, Helga LaRouche, hubiera escuchado a Lyndon LaRouche, entonces no estaríamos en esta situación si la política hubiera cambiado. De ahí la importancia de exonerar a LaRouche. Punto número 2. Los países que han sido relativamente exitosos en el combate a la pandemia han sido los países que, como China o Corea del Sur, Singapur y otros, han llevado a cabo las prácticas clásicas de salud pública, aún dentro del paradigma actual, no saliéndose a descubrimientos nuevos que también se necesitan urgentemente en la biofísica óptica y cuestión de desarrollos avanzados en la ciencia moderna, pero simplemente aplicando las medidas que todo el mundo sabe que se requieren, identificar a través de pruebas, aislar y luego rastrear los contactos. Y los países que han hecho eso y que lo han hecho de manera rigurosa han estado relativamente protegidos, y los que no, pues no. Y eso se aplica a los Estados Unidos, que está en esta última categoría. Todo esto no resuelve el problema de la pandemia, pero por lo menos sí es necesario para contenerlo. Punto número 3 que señala Helga, dice que la política del gobierno de Trump ante la pandemia no ha sido lo que se requiere. Y hay que decirlo claramente, no lo ha sido, tanto respecto a las medidas nacionales que se requieren, porque como veremos después, en este momento están tratando de reabrir la sociedad y la economía sin habido tomado las medidas previas requeridas para poder hacer eso sin un brote. Y ahorita es más que brote lo que está ocurriendo. Estamos en niveles récord mundiales y de Estados Unidos de los casos diarios, etcétera, etcétera. Entonces, los problemas que hemos tenido han sido sobre las medidas nacionales, pero también lo que ha sido el cambio recientemente en los últimos meses de ataques a China, donde antes Trump había elogiado a China y correctamente por lo que habían hecho, y Trump había dicho que había hablado con Xi Jinping y que había quedado fascinado por lo que habían hecho con la construcción de hospitales y demás. Entonces, hay ese tipo de problema. Sin embargo, bueno, entre otras cosas, porque son problemas estas políticas, porque, entre otras cosas, es una vulnerabilidad tremenda de Trump en esta próxima elección, donde los británicos, si no logran sacarlo antes con las diferentes operaciones de golpe de Estado para colocar a Hillary Clinton en el poder, que es Biden, que es el mismo aparato, o sea, son personas diferentes, pero es el mismo aparato, exactamente. En la elección misma le van a echar la culpa a Trump de todas las muertes, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando con la economía y todo lo demás. Es decir, es una vulnerabilidad. Sin embargo, dice Helga, cualquier crítica a Trump proveniente del Partido Demócrata, que hizo tanto para silenciar a LaRouche, es un fraude total, ya que su agenda verde va a matar a miles de millones de personas si logran regresar al poder. Porque en efecto ellos están proponiendo la desindustrialización y la despoblación abiertamente, lo dicen. Ahora, punto número 4. Esto se aplica no solo a Estados Unidos, sino a otros países también. Dice Helga que lo que es todavía peor que estos errores en la política nacional en cuanto a la pandemia es el comportamiento clínicamente demente de grandes grupos dentro de la población estadounidense, tanto de la derecha como de la izquierda, que son víctimas de la guerra psicológica contra la, entre comillas, personalidad autoritaria lanzada por el Congreso para la Libertad Cultural y la Escuela de Frankfurt. El ataque a esta teoría estuvo en el centro de la defensa que Lyndon LaRouche montó en su caso en Alejandría, Virginia. Ese punto lo voy a dejar para un poco adelante y para la discusión, pero es muy importante porque lo que está detrás de mucho de lo que es la respuesta, la reacción tanto de derecha como de izquierda, de una negación total a la ciencia y a cualquier idea de autoridad,
ese tipo de confusión entre el libertinaje y la verdadera libertad, que viene tanto de la derecha como de la izquierda, es un problema realmente muy grande que tenemos en los Estados Unidos en la población. Y más que nada el problema de Trump es hasta donde él apela a ese problema y atraso en la población porque piensa que es la única manera de ganar la elección. Nunca es bueno tener un logro electoral como la primera consideración. La primera siempre tiene que ser, como decía Sócrates y como dijo LaRouche, y ambos lo vivieron así, tiene que ser la verdad. Y decir la verdad cueste lo que cueste. Puede costar elecciones y puede costar encarcelamiento. En el caso de Sócrates le costó la vida. Pero igual, punto número 5. También hay que enfatizar que Trump es blanco de un golpe de Estado por parte del Imperio Británico y sus aliados en Estados Unidos, cuyas políticas sobre COVID-19 son mucho, mucho peores que cualquier cosa que se haya visto hasta la fecha, porque ellos proponen la despoblación, una orientación malthusiana y toda esta idea de la inmunidad de grupo como la única cosa que se puede hacer supuestamente en contra de esto. Y termina Helga diciendo su sexto punto, que la única solución al COVID-19 y la siguiente pandemia, que está a la vuelta de la esquina, es la cooperación internacional en torno a la ciencia básica que se requiere y construir un sistema de salud pública viable en todos los países del planeta. Para eso se requiere nuestro programa de 1.500 millones de nuevos empleos productivos. De ahí la urgencia de una cumbre de las potencias mundiales, preferiblemente las 4 potencias que siempre había señalado LaRouche, pero también la iniciativa de Putin en este momento es válida, de juntar al P5 con ese propósito, y dice Helga, y de ahí la necesidad de exonerar a Lyndon LaRouche. Entonces, yo les quería dar este breve resumen porque creo que es una buena manera de resumir los puntos fundamentales de la situación estratégica actual antes de entrar a los detalles. Lo único que añadiría es algo que ocurrió hoy en la mañana. No es que la noticia haya ocurrido en la mañana, pero el comentario de Lavrov, el canciller ruso, es de hoy en la mañana. Y es un comentario sobre que los riesgos de una confrontación nuclear están aumentando. Todo esto también como producto si no se resuelve esta crisis fundamental, el peligro de guerra crece y crece. Y Lavrov simplemente ha dicho que en discusiones públicas en Moscú, que hay situaciones, signos muy, muy preocupantes, dijo. Hay un alto nivel de tensión de lado y lado en las relaciones entre Rusia y China. Espero que el sentido común prevalezca, pero no estamos seguros de que va a ser así. Todo indica que Washington ya tomó la decisión de que no van a extender el nuevo tratado de START, de control de armas nucleares, y por lo tanto hay elementos que da pie al optimismo, pero son muy pocos y realmente hay una situación extremadamente peligrosa. El tono, las palabras son muy duras y muy, muy preocupados, como ha sido el caso. Pero quiero enfatizar eso porque es otra parte de este cuadro que requiere la intervención urgente de esta reunión del Grupo de los 5 para abordar estos temas: pandemia, crisis económica y peligro de guerra. ¿Qué es lo que Putin ha planteado? El flanco que se abrió con la declaración de Boris Johnson la semana pasada, hablando de que se requiere una solución tipo Roosevelt, algo extraño, insólito para el caso británico, pero que también da una idea de cómo pueden haber posiblemente golpes de timón bajo las actuales circunstancias. Entonces, ahora en cuanto a lo de Trump, quiero recalcar un par de cosas. Primero, él dio un discurso en Mount Rushmore, en Estados Unidos, para el 4 de julio, que fue bastante bueno, bastante bueno,
recordando los principios sobre los que se establecieron los Estados Unidos. Y lo hizo bien, lo hizo correctamente. Recordando que fue una guerra en contra de los británicos, recordando el papel de Lincoln y de Washington, apelando a toda la población que está buscando la unidad, apelando a la memoria de Martin Luther King, y no dijo nada más una palabra sobre eso, sino que habló ampliamente de la cuestión de Martin Luther King. Los problemas con ese discurso fueron dos principales. Pueden haber otros, pero dos principales. Uno, el hecho de que sigue teniendo esta orientación sobre la pandemia, de que no es un gran peligro y no importa que la gente se reúna, y estaban reunidos ahí a gran escala y sin máscaras, hombro a hombro, y él ha estado proponiendo eso, un error total. El otro tema no es lo que dijo, sino lo que no dijo, que es la cuestión económica, que estamos en una crisis profunda y hay que abordar esto. Pero hasta donde llegó fue algo muy positivo y muy apropiado para el 4 de julio. Ahora, les recomiendo a todos que para tener la visión larruchista de lo que es el sistema americano y lo que fue la independencia de Estados Unidos, del Imperio Británico, les recomiendo que, además de ver nuestras publicaciones, la semana pasada dimos una clase, el mismo 4 de julio, hace una semana, el viernes, que está en la página de resumen sobre el verdadero sistema americano de economía, donde se remonta a las raíces filosóficas del sistema americano, a Leibniz en particular, pero otros también. Entonces yo creo que eso sirve para profundizar esa discusión. El problema que tenemos aquí en Estados Unidos es que Trump está tratando de ganar esta elección como ganó la elección pasada, yendo a la base como lo había hecho antes, apelando en varios puntos importantes a los prejuicios de esa base, pero con una visión anti-establishment, con una visión que ellos no controlan. Pero el problema es que hace 4 años eso les cayó de sorpresa a los británicos y los agarró en curva, de la misma manera que lo de Brexit los agarró en curva, o lo de López Obrador los agarró en curva. Y no se puede repetir, la RUSH siempre lo ha dicho, nunca hay que repetir la misma táctica 2 veces porque el enemigo te va a estar esperando. Siempre hay que descubrir un flanco nuevo, redefinir el flanco, que es un flanco que el enemigo no ha pensado, no se le ha ocurrido. Y en estos 4 años los británicos han diseñado muy, pero muy bien sus respuestas a lo que va a pasar si Trump no patea el tablero de nuevo. Lo que les he dicho es que es capaz de hacerlo. Y creo que lo demostró en la reunión con López Obrador, que tuvo importancia en sí, pero también importancia en ese sentido de que es posible patear el tablero con tal y que exista una idea, un concepto de cuál es la alternativa. Entonces yo creo que esa reunión tuvo importancia que va mucho más allá de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, que es una relación muy importante. No es cualquier relación bilateral. La RUSH siempre ha identificado que según vayan las relaciones entre México y Estados Unidos, de esa manera pueden ir las relaciones entre el norte y el sur en general. Y por eso la RUSH, al tener 40 años de intervención en la situación de México con las ideas de la alianza Lincoln-Juárez y lo que eso fue, la alianza Cárdenas-Roosevelt y lo que eso fue, y lo que la RUSH con esos precedentes elaboró de nuevo en su relación con José López Portillo, que se basó en esa idea y ese precedente, toda esa orientación, la RUSH explícitamente era que eso era para cambiar todo el parámetro de la relación norte-sur en general y lograr un cambio total del sistema económico y financiero internacional. Entonces, esto es muy importante porque si no logramos patear el tablero, si no cambiamos los términos de la discusión y el debate que se ve ahora en Estados Unidos, esto no pinta bien. O sea, una trayectoria en la dirección que vamos no pinta bien, pero eso no nos da bases
para ser pesimistas. No se ve si ve la trayectoria actual, siempre va a ser pesimista, porque la cosa por lo general va mal. Pero el optimismo viene no de una evaluación de lo existente, viene de una evaluación del futuro y lo que podemos hacer para cambiar el presente. Entonces, el optimismo siempre es metodológico y no en base a lo que existe en este momento específico. Y lo mismo en cuanto a la situación de Estados Unidos y la situación estratégica mundial. Ahora, esta cuestión del perfil actual, simplemente para que tengan una idea, aquí, esto es un poco una exageración, pero casi ha llegado al punto de que la gente que usa máscaras, los cubrebocas, son demócratas, y los que no, que los rechazan, son republicanos. Dice que en búsqueda de la libertad. Entonces, no es tan así, pero sí estamos llegando a eso, que se ha politizado lo que tiene que ser un asunto de ciencia. Y eso es exactamente lo que quieren los británicos. Y controlan las dos opciones de esa manera, porque definen el tablero del juego de ajedrez. Y si uno acepta ese tablero y le da duro y duro y duro, no, estoy del lado de los blancos, no, estoy del lado de los negros, ya perdiste, porque ellos tienen controlado todo el juego. Ahora, lo de COVID se está desarrollando de esa manera. Estamos teniendo en Estados Unidos, la semana pasada les dije que era una situación extraordinaria porque teníamos ya 50,000 casos nuevos cada día. Esta semana tenemos 60,000 cada día. Y esto va en la dirección, como lo dijo el doctor Fauci, hacia 100,000 casos diarios. Entonces, es un poco una situación que si uno da un paso atrás y lo ve a ojo de pájaro, viéndolo desde la perspectiva no de una semana, o un mes, o un año, o 10 años, sino de centenares de años, uno ve lo que está pasando en el mundo hoy. Ve lo de Estados Unidos, ve lo que está pasando en Bolivia, con un gobierno absolutamente nefasto, impuesto por un golpe de Estado ilegal, que está matando a la población con la ayuda del COVID. Tenemos una situación en Bolivia que se asemeja, es muy parecido a lo que estaba pasando en Ecuador. No hay donde ni enterrar a la gente. Déjense ustedes de atención médica, olvídense de eso. O lo que está pasando en África ahora, o lo que está pasando en Brasil, donde parece que por lo menos el principio de Ibicus sí existe por el hecho de que Bolsonaro, que tanto hizo por promover el coronavirus y lo promovió, ahora él mismo es víctima de lo mismo. Yo creo que es el caso del principio de Ibicus de Schiller, lo que estamos viendo ahí. Pero si vemos toda esta situación, si vemos una situación mundial y lo que está pasando, uno se tiene que preguntar si la especie humana tiene o no la aptitud moral para sobrevivir. Porque viendo la situación del siglo XIV, pues era algo parecido y uno dice, ¿cómo es posible que hayamos permitido que eso ocurra? Bueno, uno hoy se tiene que preguntar eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Estados Unidos, siendo el país disque más rico del mundo, tenemos una situación absolutamente fuera de control? Y estamos metidos, enfrascados en una disque batalla política en contra de la ciencia, en contra de la autoridad, de lado y lado, definido por los británicos que si no rompemos ese marco, perdimos. Y vamos a entrar a la era de la despoblación malthusiana a gran escala que tanto añoran los británicos y lo han dicho explícitamente. Entonces, yo me hago esa pregunta y no soy pesimista. Uno es optimista sabiendo, de la misma manera en que la gente que creó el Renacimiento lo era, viendo el horror que estaba a su alrededor en la era de tinieblas. Ahora bien, repasemos brevemente 3 aspectos de la reunión AMLO-Trump, porque creo que ya dentro de este marco tenemos los elementos para discutirlo de manera competente. Primero, ¿qué pasó? Luego, ¿cómo se llegó a esa situación? Y número 3, ¿a dónde va?
Primero, ¿qué pasó? Bueno, muchos de ustedes ya vieron, no voy a repetir lo que fue la ceremonia en el jardín fuera de la Casa Blanca, entre los rosales, lo que dijeron Trump y López Obrador. Hay gente en México que no está a favor de AMLO y también están en contra de Trump, que se está jalando los pelos, diciendo cómo es posible. Trump que dijo que los mexicanos y los mexicanos americanos son unos violadores, son unos criminales, son unos buenos para nada, etcétera, etcétera. Es el enemigo, les vamos a construir un muro, no van a poder pasar. Y ahí en la Casa Blanca, Trump le está diciendo a López Obrador, no solamente que tuvieron una buena reunión y no solamente que esto va en la dirección de lo que fue la relación entre Juárez y Lincoln, muy significativo, sino que dijo también que 36, 38 millones de mexicanoamericanos han hecho un gran aporte a todo lo que es la economía, la cultura, la civilización en Estados Unidos. Que nos sorprende no porque no lo sabemos, obviamente es cierto, como se aplica también a todas las culturas, pero este es uno de esos virajes clásicos de Donald Trump, de lo que es perfectamente capaz. Y eso no es malo, eso es muy bueno. Y hay que tener eso en cuenta en cuanto a la relación de Rusia y China y demás. Entonces pasó todo eso. Pero hay tres aspectos que quiero señalar de lo que creo que todos saben los aspectos principales. No, primero, no solamente hablaron de Lincoln y Juárez, cosa que hicieron, sino que López Obrador trajo a colación también la relación entre Cárdenas y Roosevelt. Esto tiene varios aspectos. Esto es carambola aquí por parte de López Obrador. Primero trajo el tema de Roosevelt a la discusión, que fue lo que nosotros habíamos insistido. Trump lo ha traído, AMLO lo ha traído, Boris Johnson está hablando de Roosevelt, los rusos están hablando de Roosevelt, los chinos hablan de Roosevelt y Lyndon LaRouche ha hablado de Roosevelt más que nadie y que eso puede orientar lo que tiene que ser la política correcta de Estados Unidos, tanto en el buen trato como el buen vecino, como dice la Declaración de Mosilla. Otro aspecto muy importante de lo que dijo AMLO al respecto es el tema de la nacionalización del petróleo. En un momento en que México está bajo presión y hay amenazas de tumbar a López Obrador, si es que se atreve a no entregar el petróleo completamente, porque ya se tomaron pasos hacia la privatización y los grandes fondos de especulación están exigiendo que tiene que terminar con eso y que para que la gente quiera invertir en México, no, pues les tienen que entregar el petróleo. Entonces ahí apeló directamente a Trump, sin decirlo en esas palabras, que este es otro punto que tiene que haber unidad, por lo que Roosevelt hizo con Cárdenas, que es que ayudó, no solamente lo permitió, sino que ayudó a la nacionalización, que fue de los intereses británicos, pero también de los intereses Rockefeller en ese momento, y otros relacionados. Punto número uno. Número dos, como la gente ha comentado, López Obrador no solamente le dio las gracias a Trump personalmente en el discurso, sino que le habló directamente al pueblo de Estados Unidos al final del discurso. Y lo hizo, diciendo, ustedes tienen un presidente que nos ha tratado con dignidad, con respeto, etcétera, etcétera. Ahora, yo no me acuerdo, no tengo una memoria tan buena, pero yo no me acuerdo de que ningún presidente mexicano, especialmente pisando tierra norteamericana, especialmente en un periodo de una elección presidencial, le hable directamente al pueblo de Estados Unidos. Esto es bastante importante. Y no es que haya intervenido en los asuntos internos de Estados Unidos, sino que está haciendo una expresión en un momento clave y decisivo, cosa que la gente en México le está reclamando, pero fue una movida, yo creo, muy importante. Tercer punto. Bueno, el tercer punto ya lo había mencionado, la manera en que el discurso de Trump cambió sobre los mexicanoamericanos. Ahora, eso es lo que ocurrió. Ocurrieron muchas cosas adicionales. El tratado, el TEMEC, me parece lo menos importante, aunque fue lo más comentado, pero realmente no me parece importante eso. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno,
Esto es un tema de una discusión mucho más larga de lo que podemos decir hoy, pero tiene que ver con 40 años de actividad de Lyndon LaRouche en México y respecto a México. Y no es un accidente que publicaciones en México antes de la cumbre, como Político.mx, hayan mencionado la autoridad de Lyndon LaRouche sobre el tema de Lincoln Juárez, aunque lo citaron mal, pusieron que era Operación Juárez, y no, no es Operación Juárez, es otro documento nuestro, que es los Estados Soberanos de las Américas. Eso lo sabemos porque estuvimos buscando dónde está esa cita, dónde está. Buscamos en Operación Juárez y Gretchen se dio cuenta que no era ahí. En fin, con otros se dieron cuenta de que estaba en el otro documento. Pero esto es una cuestión de cómo las ideas, y nada más las ideas, crean la geometría dentro de la cual en momentos de crisis hay la posibilidad de mover en cierta dirección. Y esto es lo que hemos hecho, es lo que siempre hizo LaRouche. Tiene que ver con lo que hizo en el 2002, en una conferencia pública en la ciudad de Guadalajara, donde hablaron tanto Lyndon LaRouche como José López Portillo. Ambos no estuvieron presentes, iban a estar, pero Lyndon LaRouche le quitaron la seguridad del gobierno de México que le iban a dar para poder visitar, cosa que requería. Tuvo que enviar su discurso escrito. El expresidente López Portillo, por razones de salud, no pudo asistir. Los dos hablaron. López Portillo elogió a Lyndon LaRouche, como lo había hecho en la reunión con Helga, y habló de la importancia de las ideas de LaRouche en este momento de crisis. LaRouche habló de la historia de Lincoln y Juárez, Cárdenas, Roosevelt y demás. Es decir, esto tiene cola, trae cola, esto viene de mucho tiempo atrás. Claro, más recientemente, y todo eso lo hemos documentado en escritos que pueden ver, más recientemente está la carta abierta que hicimos a López Obrador antes de que asumiera el poder, donde le dijimos que aquí hay posibilidades entre usted y Trump, porque los dos son anti-establishment, pero la clave de todo esto es que México tiene que ayudar a que Estados Unidos y China trabajen juntos en el desarrollo de México y Centroamérica. Y propusimos proyectos específicos y demás, que México puede jugar un papel estratégico, no nada más nacional, no nada más en defensa de la soberanía, sino que al hacer eso puede lograr un cambio estratégico. Y eso circuló, como los compañeros mexicanos nos pueden platicar, por lo menos 3 veces creo, se le entregó en su mano al presidente López Obrador. No les podemos garantizar que lo haya leído. No estuvimos ahí sentados mientras él lo leía, no les puedo decir eso. Y no estoy diciendo que nosotros escribimos el guión para esta reunión. La verdadera historia no se escribe así, se escribe con ideas. Y creo que esto ayudó a eso. Y el tercer elemento más reciente es la declaración del Mozilla, que todos ustedes ayudaron a circular, donde apela al presidente López Obrador a que hable con Trump específicamente sobre esta cuestión estratégica y la cuestión de la orientación Roosevelt bajo las actuales condiciones, donde tiene que haber una reunión del P5 para abordar la crisis estratégica. Entonces, todos esos son elementos que tuvieron que ver. Para concluir, ¿a dónde va todo esto? No sé, depende de nosotros. Hasta donde ha llegado no es adecuado, porque hasta ahora queda sin resolver el problema subyacente de la economía. Ni México, ni Estados Unidos, ni el mundo vamos a sobrevivir si no logramos un verdadero golpe de timón a nivel internacional en este sistema que está en bancarrota. Lo mismo con el tema del coronavirus. Aquí lo que se requiere antes que nada es la reunión de los 5, una cumbre a nivel internacional. Tiene que ser ya antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Y la otra cuestión relacionada a eso, independientemente de lo que AMLO le haya planteado a Trump, que no sé, está la posibilidad de una visita de López Obrador a China. Digo posibilidad porque él ha dicho que quiere viajar, pero no está todavía agendada la reunión. Pero como él ha dicho, pues quiere ir allá.
y quiere darle las gracias. Quiere darle las gracias a China, como lo hizo también con Estados Unidos, por lo que hicieron, por lo del coronavirus. Ahora, hay que ver qué pasa con esto, pero claramente se requiere movimiento en esta dirección y tenemos que echarle cabeza y trabajar muy duro en eso para garantizar que esto vaya en esa dirección. La relación entre Estados Unidos y México es fundamental, pero eso no va a resolver la situación mundial si no se incluye a China, es decir, si no se da una pateada al tablero para ir en la dirección del puente terrestre mundial que LaRouche siempre ha planteado. Entonces, yo creo que ese es el cuadro estratégico, eso nos da una idea de cuál es la dirección en la que nos tenemos que mover en los días y semanas que vienen.